Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que esa energía positiva que me transmiten esté a tope, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, es el epicentro de todos los chismes y debates en el mundo del entretenimiento. Prepárense porque la bomba que sacudió el 2025 va a estallar una vez más. Y sí, como ya saben, no hablamos de explosiones literales, pero a veces, ya lo verán. Hoy nos adentraremos en el torbellino de emociones, el drama implacable, la intriga que nos atrapa, el amor que nos ilusiona, el desamor que nos rompe el corazón y, por supuesto, todo el caos que rodea a dos nombres que han sido sinónimo de éxito, belleza, talento y, bueno, ya les he dicho un poquito de ese delicioso caos que tanto amamos. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Se acuerdan de Altay, el galán turco que nos conquistó el corazón en todas partes? Con esa mirada que hipnotiza y esa sonrisa que derrite montañas. Y cómo olvidar a Serine, la reina indiscutible de la pantalla. Con esa elegancia innata, ese talento que la convierte en una fuerza de la naturaleza y esa capacidad de cautivar con cada papel que interpreta. Prepárense porque la historia que les voy a contar es un verdadero bombazo. Algo que ni siquiera los más experimentados en el mundo de los chismes turcos se atrevían a predecir. Y por si acaso, les aseguro que esta vez no voy a dejar nada en el tintero. Vamos a desmenuzar cada detalle. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de secretos y revelaciones, y porque sé que les va a encantar lo que he preparado, les recuerdo la ritualística: suscríbanse al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna actualización, y por supuesto den un buen like a este vídeo si les está gustando. Esa es la única forma en que sé que están disfrutando lo que hago. Y no se preocupen porque siempre les traeré los chismes más jugosos, las noticias más impactantes y los análisis más profundos del mundo de las celebridades. ¿Están listos? Pues con toda la emoción, vamos a ello. La historia de Altay y Serine es una de esas que parecen sacadas directamente de la trama de una telenovela turca, de esas que nos enganchan desde el primer episodio. Comenzaron su andadura profesional como compañeros de trabajo, compartiendo sets, rodajes y escenarios, donde la magia del arte y el talento se fusionan. Y como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la chispa surgió, y vaya chispa. Los rumores comenzaron a susurrarse en los pasillos, las miradas cómplices se multiplicaron, las fotos que lo decían todo empezaron a circular y los silencios, los silencios confirmaban mucho más de lo que las palabras podían expresar. En un principio ambos negaron cualquier relación romántica, jugando al despiste y protegiendo su intimidad. Pero la prensa turca, esa prensa que parece tener un radar infalible para detectar el amor, el drama y el escándalo, no se dejó engañar nunca. Y los fans, esos observadores incansables, esos detectives del corazón, tampoco. La verdad es que el romance era evidente y por un tiempo, la pareja Altay-Serenay fue la envidia y la obsesión de todos. Era la pareja perfecta, la que hacía suspirar, la que hacía creer en los cuentos de hadas. Era la pareja que todos querían ser y con la que todos soñaban. Imaginemos el contexto: Turquía, un país con una cultura muy particular en lo que respecta a las relaciones, el espectáculo y el nivel de exposición mediática que alcanza cualquier celebridad. La farándula turca es intensa, apasionada y a veces implacable. Ellos eran, y siguen siendo, dos de las figuras más importantes del panorama televisivo y cinematográfico. Sus carreras estaban en la cima, sus nombres eran sinónimo de éxito y su atractivo era innegable. Cada paso que daban, cada atuendo que lucían, cada comentario que hacían, era analizado al milímetro, diseccionado con lupa y comentado en cada medio de comunicación, desde los más serios hasta los más sensacionalistas. Su relación era un imán para las cámaras y un festín para las revistas del corazón. Cada salida juntos, cada gesto de cariño, cada declaración ambigua, era noticia de primera plana. Los rumores de boda, de proyectos conjuntos, de una vida juntos, no tardaron en surgir. La expectativa era máxima, la ilusión se desbordaba, el mundo entero se preparaba para celebrar el amor de Altay y Serine. Pero la vida, como siempre, tiene sus propias reglas y a veces nos reserva giros inesperados. El punto álgido de su historia, el que de verdad desató la bomba que hoy nos ocupa, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. No fue un simple "sí, somos novios" seguido de un romántico anuncio de compromiso. No. Fue algo mucho más explosivo, algo que involucró, ¿cómo decirlo sin revelar demasiado? Un elemento que se consideró un tercero en discordia. Sí, un tercero.
Una persona que irrumpió en la idílica relación, poniendo en jaque la estabilidad, la confianza y finalmente el futuro de la pareja. Y no voy a dar nombres todavía, porque quiero mantenerlos enganchados hasta el final. Pero lo que sí les puedo adelantar es que la supuesta infidelidad, o el rumor de infidelidad, fue lo que, como un rayo, destrozó la idílica imagen de la pareja perfecta. La noticia explotó en todos los medios. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de comentarios, de opiniones encontradas. La noticia corrió como la pólvora, y en cuestión de horas, el nombre de Aatai y Serinei era trending topic en todo el mundo. ¿Cómo reaccionaron? Pues, como era de esperar, con drama. Mucho drama. Aatai, que siempre ha sido un poco más reservado en cuanto a su vida privada, se vio, de la noche a la mañana, en el ojo del huracán. La prensa lo acechaba, los paparazzis lo perseguían, los fans lo acosaban en redes sociales, era una auténtica locura. Las redes sociales explotaron con críticas, halagos, especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, muchísimos memes. Los fans se dividieron en bandos defendiendo a su ídolo, atacando al supuesto culpable, o simplemente lamentando la pérdida de su pareja soñada. Serinei, por su parte, mostró su lado más vulnerable, pero también su lado más fuerte y resiliente. Las declaraciones indirectas, las lágrimas, las sonrisas forzadas, las publicaciones en redes sociales, todo fue alimento para los medios y, por supuesto, para la curiosidad insaciable del público. Las revistas del corazón analizaban cada palabra, cada gesto, cada mirada. Los especialistas en farándula desmenuzaban cada detalle, buscando pistas, tratando de descifrar la verdad detrás de la tormenta. La presión era enorme, la exposición mediática abrumadora. Lo más impactante de todo, y aquí viene el verdadero giro de esta historia que nos tiene con el corazón en un puño, fue la manera en que cada uno de ellos decidió enfrentar la situación. La ruptura, el dolor, la decepción. ¿Cómo reaccionarían? ¿Cómo sobrevivirían a la tormenta mediática? ¿Cómo reconstruirían sus vidas? Aatai en un primer momento pareció tomar la decisión de refugiarse en su trabajo, en la seguridad de los sets de filmación, en la disciplina de su profesión. Buscó consuelo en la actuación, en nuevos proyectos, en mantenerse alejado de los focos y de la vorágine de la vida pública. Se encerró en sí mismo, en su círculo más íntimo, y se dedicó a trabajar. Serinei, en cambio, encontró consuelo en sus amigos, en su familia y, por supuesto, también en nuevos proyectos. Se apoyó en su gente, en aquellos que la querían y la comprendían. Abrazó su dolor, lo procesó y poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque fue la reacción, y las decisiones que tomaron después de la ruptura, lo que realmente sacudió los cimientos del mundo del espectáculo. ¿Por qué? Porque ambos, de manera individual y casi sin quererlo, tomaron caminos muy diferentes, pero igualmente exitosos. Aatai, lejos de hundirse en la tristeza y el resentimiento, se convirtió, con el tiempo, en uno de los actores más cotizados de Turquía. Su imagen se consolidó, su talento fue reconocido y sus proyectos, desde series de televisión hasta películas, fueron un éxito rotundo. Y lo más importante, su imagen se renovó. Se mostró más maduro, más profesional, más enfocado en su carrera. Se alejó de los escándalos, de los dramas innecesarios y se concentró en su trabajo. Y digamos que también se vio más atractivo, más enigmático, más irresistible. Su popularidad creció exponencialmente y sus fans lo admiraron aún más por su entereza y su capacidad de superación. Serinei, por su parte, continuó demostrando su talento y su valía. Su carrera se disparó. Sus proyectos, desde series hasta películas, fueron éxitos de crítica y público. Recibió elogios de la crítica especializada, ganó premios importantes y se convirtió en un verdadero icono de la moda y el estilo. Y sobre todo, encontró su voz. Se empoderó, se mostró como una mujer fuerte e independiente, segura de sí misma, con una personalidad arrolladora y un talento innegable. Se convirtió en un ejemplo a seguir, en una inspiración para muchas mujeres que habían sufrido situaciones similares. Se atrevió a ser ella misma, sin miedos ni ataduras, y conquistó el mundo. Pero, ¿y la bomba? ¿Dónde está la bomba que sacudió al mundo? Aquí está la clave. Lo que realmente explotó, lo que realmente conmocionó a todos, fue la manera en que ambos, sin siquiera hablar el uno del otro públicamente, demostraron que la vida continúa, que el éxito es posible después del dolor, que la imagen de perfección, tan necesaria y exigida en el mundo del espectáculo, puede romperse en 1000 pedazos y renacer con más fuerza.
Con más brillo, con más autenticidad. En el 2025, la historia de Aatai y Serine seguía dando muchísimo de qué hablar. Los medios revivían el pasado, los fans debatían sobre quién fue el culpable, las revistas del corazón especulaban sobre nuevas parejas y posibles reencuentros. Pero lo que realmente importaba, lo que realmente impactaba, era el legado que ambos habían construido por separado. Un legado de talento, de resiliencia, de esfuerzo, de dedicación. Un legado de demostración de que incluso en medio del caos, incluso después de la decepción y el dolor, es posible encontrar la felicidad, el éxito y la realización personal. Un legado que inspiraba a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, para ponerle un poco más de sabor a la historia, déjenme contarles algunos detalles jugosos y secretos que tal vez no conozcan. ¿Sabían que? No. Eso me lo guardo para otro vídeo. Pero les prometo que hay mucho más que contar. Hay rumores de encuentros secretos, de llamadas a altas horas de la noche, de indirectas en redes sociales que solo los más astutos y perspicaces pudieron descifrar. Hay historias de celos, de arrepentimientos, de promesas incumplidas. Y quién sabe, tal vez, solo tal vez, en algún momento el destino vuelva a cruzar sus caminos. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, está lleno de sorpresas, de segundas oportunidades y de giros inesperados. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, la bomba de Aatai y Serine no fue un simple escándalo. Fue mucho más que eso. Fue una lección de vida, una lección sobre el poder del amor, el desamor, la fama, la perseverancia y la capacidad de reinventarse. Una lección sobre la importancia de mantener los ojos bien abiertos y el corazón dispuesto a lo inesperado, a los cambios y a las segundas oportunidades. Una lección sobre la autenticidad, la fortaleza y la capacidad de salir adelante a pesar de las adversidades. Y ya que estamos hablando de lo inesperado, les tengo una pregunta que me gustaría mucho que respondieran en los comentarios. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿O piensan que la historia ya está escrita y cerrada para siempre? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Creen que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y por supuesto, ¿qué tal si hacemos un vídeo sobre las posibles nuevas parejas de ambos? ¿O sobre los proyectos futuros que tienen en mente? ¿O incluso sobre las lecciones de vida que podemos extraer de su historia? Díganme qué les gustaría ver. Necesito saber qué les interesa. Así que, para resumir, hoy hemos hablado de la bomba que sacudió el mundo del espectáculo en 2025. Hemos repasado la apasionante historia de amor y desamor de Aatai Ulusoy y Serine Sarkaya, desde sus inicios prometedores hasta las consecuencias devastadoras de su separación. Hemos analizado cómo cada uno de ellos se enfrentó a la adversidad, cómo se recuperaron de la decepción y cómo lograron reinventarse y alcanzar un éxito aún mayor. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la fama, el poder de la imagen, la importancia de la resiliencia y sobre todo, la capacidad de encontrar la felicidad, incluso en medio del caos y la incertidumbre. Hemos aprendido una vez más que la vida es un constante aprendizaje, un camino lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Y que al final, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, seguir nuestros sueños y nunca perder la esperanza. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Gracias por acompañarme en esta apasionante aventura, por ser parte de esta comunidad y por siempre estar ahí, apoyándome. Recuerden que sus comentarios y sus opiniones son súper importantes para mí. Sus sugerencias son el combustible que impulsa este canal. No duden en dejar su huella, en expresar sus ideas y en compartir sus reflexiones. Y antes de despedirme, no puedo dejar de pedirles que le den un buen like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares y con todos aquellos que sean fanáticos del chisme y del mundo del espectáculo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Ya saben, para estar al tanto de todo el chisme, de todos los secretos y de todas las novedades del fascinante mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Un beso virtual. Y hasta la próxima. Chao. Y no se olviden de dejar su comentario. Me encanta leerlos. Adiós.